Buenas tardes a todos, amantes del terror y de las leyendas urbanas. Yo soy Sariyamari. Tal vez me recuerden de otras creepypastas como Los Hijos del Viento y Pokémon Cristal Quebrado. He estado un tiempo fuera de este canal, atendiendo otros asuntos urgentes. Como, por ejemplo, alejarme por un tiempo de los fenómenos paranormales de Pueblo Lavanda para ir en busca de los fenómenos paranormales de Archie 7. Concretamente, para venir a buscar a Loki, a quien una estancia en el tranquilo y soleado clima de las islas ha conseguido ayudar a superar sus inclinaciones nihilizadoras. Aunque tal vez todavía necesite quedarse un poco más, a ver si se bajan un poco más sus niveles de sadismo. All you need is love, amigo mío. Ahora soy yo la que está en cuarentena, así que he decidido venir a confinarme aquí contigo, para que retomemos el contacto poco a poco. Como no hay mal que por bien no venga, estar rodeada de agua por todas partes me ha inspirado una nueva creepypasta para la saga Yokai. Mis vagabundeos por el mundo Pokémon no suelen llevarme por rutas acuáticas, así que me ha costado un poco encontrar al invitado especial de hoy, a pesar de que es uno de mis Pokémon favoritos. Desde los lagos de las inmediaciones de Ciudad Fustia, nos saluda Glau. Vale, como tú prefieras. Nos saluda Glauco, que debe su nombre tanto a un personaje mitológico convertido en dios para salvarse de morir ahogado como al color de su piel, y que, según dice, detesta que le abrevien el nombre. La especie a la que pertenece nuestro ilustre invitado, el Pokémon Golduck, está inspirada en una de las criaturas más populares del folclore japonés, el Kappa. Las leyendas niponas los consideran criaturas bastante neutrales, en el sentido de que un ser humano puede ganarse su amistad, sobre todo si les da de comer pepinos, su manjar preferido. Pero también suelen ser antagonistas de muchos relatos populares, porque tienen la costumbre de robar en los plantíos, espiar a las mujeres humanas para intentar violarlas o verlas desnudas, y secuestrar niños, su segundo manjar favorito. Glauco dice que él siempre ha sido un Pokémon decente, con costumbres culinarias muy normales, y que hasta los Slowpoke saben que los humanos tienen piojos. Sin embargo, aunque no tengamos motivos para dudar de la buena conducta de nuestro invitado, no puedo dejar de explicar cómo podemos defendernos de contrapartes japonesas suyas que sean mucho menos de fiar. Los Kappa son criaturas muy corteses, y, si los saludan con una reverencia, se sienten obligados a responder con otra. Eso hace que se les caiga el agua que llevan en la calva que tienen en la coronilla, y pierdan sus poderes, de manera que tienen que volver al agua de inmediato. Ya solo me queda recordarles que este relato es pura ficción, y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin más preámbulos, adentro con la creepypasta. Esta historia se titula, Bajo las aguas. Me llamo Ino, y soy la última reina de Salmarina. Supongo que muchos salmarinos me consideran una buena gobernante. Tal vez lo haya sido de verdad. Pero he cometido el error de pensar que todavía tenía tiempo. Y esa va a ser la razón por la que muchos otros considerarán que soy lo peor que le ha ocurrido jamás a nuestro país. Se suponía que mi destino no iba a ser gobernar Salmarina. Después de todo, el príncipe heredero era mi hermano mellizo mayor, Glauco. Pero él era un niño revoltoso y aventurero, que disfrutaba mucho más de sus escapadas al bosque para buscar nidos de Pidgey que de las clases de filosofía e historia que le daban sus preceptores. Así que mis padres decidieron que, para poder estar seguros de que él asistía a las lecciones, yo tendría que acompañarlo. Y por ese motivo, en lugar de educarme con las otras muchachas de la corte, aprendiendo a crear hermosos vestidos y tapices, y ayudando a criar a los niños más pequeños de palacio, fui educada, junto con Glauco, para gobernar. Al margen de lo que las malas lenguas que han surgido contra mí en estos últimos tiempos puedan contar, yo jamás tuve la menor intención de usurpar el trono a mi hermano. Aunque la política me parecía apasionante, mis atavíos reales me quedaban demasiado grandes, y fantaseaba con enamorarme de un apuesto caballero misterioso con el que irme a vivir aventuras en reinos remotos. Además, quería a Glauco como jamás he querido a nadie. Ni siquiera a mis propios padres. Fue el primer amigo que tuve, y la única persona con la que siempre he estado segura de que podía contar. Nos encantaba correr juntos por las estrechas calles blancas llenas de luz, perseguir rattatas y nidorans por los callejones oscuros, cabalgar en nuestros ponitas, y sentarnos a merendar juntos en las altísimas almenas de Salmarina, suspendidas directamente sobre el mar, mientras contemplábamos la puesta de sol. Pero nuestro pasatiempo favorito era explorar las infinitas grutas que había bajo el suelo de Salmarina, nadar en los lagos subterráneos y buscar tesoros en sus rincones escondidos. Naturalmente, no podíamos hacerlo como queríamos, ni siempre que nos apetecía, porque aquellas cuevas eran mucho más peligrosas de lo que parecían. A pesar de estar abiertas a todo el que quería visitarlas, nunca habían sido exploradas del todo, y había cavernas a las que nadie había conseguido llegar. Se decía que las personas que más se habían adentrado en ellas no habían vuelto a salir jamás, y que ni siquiera se habían podido recuperar sus cuerpos. Y también que algunas de las cámaras más profundas estaban misteriosamente recubiertas de hielo, de ahí que la leyenda dijera que Articuno tenía una morada en lo más profundo de las grutas de Salmarina.
Algunos exploradores nos hablaban de cámaras que solo eran accesibles cuando bajaba o subía la marea, de corrientes terribles que arrastraban cualquier cosa que cayera en ellas, de ecos misteriosos que sonaban como voces de fantasmas, de sombras misteriosas que danzaban en las paredes centelleantes. Y nosotros dejábamos de ser príncipes por un rato para ser solo dos adolescentes asombrados, hambrientos de nuevas historias y sedientos de prodigios, mientras escuchábamos todos aquellos rumores y relatos, nuevos y antiguos. Hasta el día de la tormenta, hace 7 años. Cuando tuve que dejar de ser tanto princesa como niña. Hacía siglos que nuestra gente no sufría una tormenta como aquella. Parecía que Raiko y Zapdos estuvieran luchando encarnizadamente por encima de las nubes, y llovía como si Kyogre hubiera provocado un segundo diluvio. Las aguas de los lagos, tanto exteriores como subterráneos, se desbordaron e inundaron toda la comarca. Los Pokémon huyeron de los bosques, decenas de personas murieron ahogadas, e incluso tuvimos que acoger en el castillo durante meses a personas que lo habían perdido absolutamente todo. En un momento dado, se produjo una riada dentro de la ciudad, y mi hermano y yo salimos a intentar ayudar a evacuar las calles. Las aguas bajaban oscuras y violentas. Más de lo que esperábamos. Y una de las casas en las que entramos quedó sumergida por completo y fue arrastrada por la riada. Yo pude salir con vida. Pero mi hermano no. Ni siquiera días más tarde, cuando dejó de llover y pudimos empezar a despejar las calles, conseguimos encontrar su cuerpo. Mi padre no pudo soportar la pena. Envejeció 20 años en un solo día, y falleció de una rara enfermedad cardíaca unos meses después. Mi madre, cansada del mundo y con el corazón también roto, me hizo sentar en el trono delante de toda la corte, depositó el cetro real en mis manos, y me puso la corona de mi padre en la cabeza. Esa misma noche, se adentró en las laberínticas cuevas subterráneas y no volvió a salir. Así, contra todo pronóstico, me convertí en reina de Salmarina, y me vi obligada a sentarme en aquel trono que nunca había querido ocupar. La situación me convertía en el objetivo de todos los segundones de las familias reales de las cercanías, y no tardé en empezar a recibir visitas, mensajeros, cartas y retratos de príncipes y grandes nobles con propuestas de matrimonio. Además, tuve varias discusiones fuertes con algunos de mis consejeros más ancianos, que pretendían que me dedicase a buscar al candidato ideal de fiesta en fiesta mientras ellos gobernaban. Fueron días particularmente difíciles para mí, que todavía estaba lidiando con el dolor de mis pérdidas. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio solo eran sueños. Y ni siquiera eran particularmente malos. Solo extraños y oscuros, llenos de susurros de agua y de murmullos misteriosos. En ellos, la voz del mar me llamaba desde las profundidades de las grutas que tanto había explorado de niña, y yo me adentraba en ellas para buscarla. Me hablaba con un timbre cálido que me resultaba muy familiar, y además me decía cosas que me resultaban muy útiles. A veces me explicaba dónde podía encontrar cosas que creía que había perdido, o me daba consejos del estilo de: no hagas caso a ese ministro, mejor hazle caso a este otro. O, en la mina del sur hay una veta de esmeraldas que se puede explotar fácilmente. Llegó un momento en que acabé por considerar a aquel ser, cuya identidad desconocía por completo, un auténtico nuevo amigo y consejero. A medida que transcurrían los meses, los sueños se hacían más vívidos, y la voz me hablaba más claro. Algunas personas que se perdían por la noche en las inmediaciones del lago eran guiadas misteriosamente de vuelta a su ciudad, por una misteriosa linterna rojiza que brillaba a través de la bruma, o despertaban misteriosamente en su propia cama, sin saber cómo habían llegado hasta allí. Otras reaparecían vagando por las grutas unos días después, totalmente desorientadas, temblando de terror e incapaces de recordar lo que habían visto o vivido durante su desaparición. Muchos de estos resultaron ser delincuentes de poca monta, que confesaban sus delitos poco después de la experiencia. 2 asesinos confesos fugados de la prisión fueron encontrados poco tiempo después de vuelta en sus celdas, estrangulados. Al igual que uno de mis pretendientes, que no llegó siquiera a presentarse ante mí. Fascinado por la belleza del paisaje durante el viaje al castillo, se empeñó en atravesar el apacible lago a nado, y fue arrastrado hasta el fondo por una mano misteriosa. Apareció unos días después, en la orilla, con el cuello roto por el apretón de lo que parecían ser unas manos de fuerza descomunal. Fue este suceso el que desató la alarma en toda Salmarina. Pero, sobre todo, me asustó a mí. Porque nadie sabía a ciencia cierta lo que estaba sucediendo salvo yo. Y hasta yo estaba empezando a darme cuenta de que la criatura que contactaba conmigo en sueños no podía ser humana. Tampoco era probable que pudiera tratarse de un Pokémon legendario que me hubiera otorgado su gracia, porque estos rara vez se esconden cuando desean tratar directamente con los humanos, además de que no conocía a ningún Pokémon legendario que fuera susceptible de llevar a cabo acciones de ese tipo. Lo que era evidente era que se trataba de una criatura escurridiza, poderosa, y que, llegado el momento, podía ser hostil al ser humano, según un criterio propio que yo desconocía por completo. Acompañé al cuerpo de mi pretendiente a su tierra de origen como señal de buena voluntad, para evitar la guerra. Durante el viaje no tuve ningún sueño,
pero a mi regreso me encontré con que varios cortesanos habían sido asesinados también, con el mismo método que mi pretendiente. Entonces, me di cuenta de que solo tenía dos opciones. La primera era confiarle a mis consejeros lo que me estaba sucediendo y dejar que ellos hicieran las investigaciones pertinentes en mi nombre. Ni que decir tiene que eso estaba fuera de toda cuestión, porque a lo largo de los últimos meses había acabado llegando a la conclusión de que aquel asunto era demasiado personal como para dejarlo en manos de terceros. La segunda, la única opción que me parecía viable en aquel momento, era organizar una pequeña expedición secreta por las grutas de Salmarina, y buscar yo misma a la criatura. Encontrarme con ella cara a cara. Y, si era necesario, luchar contra ella. Así que preparé todo lo que necesitaba para la incursión, y, una noche, le dije a mis cortesanos que me sentía indispuesta y necesitaba acostarme temprano. En cuanto el palacio se quedó en silencio, recogí mis pertrechos y me escapé por la ventana para ir a las grutas. Como cuando era niña, y lo hacía acompañada de Glauco. No fue particularmente difícil, porque las calles estaban totalmente desiertas. Y, una vez me hube alejado lo suficiente del palacio como para que ningún guardia pudiera verme, pude sacar una linterna y buscar los pasadizos que conducían a las cuevas. Desde el momento en que puse un pie en ellas, supe que la criatura me estaba esperando. Que llevaba esperándome mucho tiempo. Y me llamaba, con aquella voz sin palabras, poderosa y terrible, pero extrañamente amiga. Aunque creía conocer todos los túneles accesibles como la palma de mi mano, pasé varias horas andando sin titubear por el laberinto de cuevas, guiada por la misteriosa voz, y no tardé en encontrarme en una sucesión de galerías que estaba convencida de no haber visto nunca. No obstante, me resultaban misteriosamente familiares, e incluso llegué a poder recorrer algunos tramos de túnel y girar algunos recodos con la misma seguridad que si los hubiera visitado ese mismo día. Estaba empezando a preguntarme qué hora sería, si habría amanecido ya y si mi personal de servicio y cortesanos habrían notado ya mi ausencia, cuando empecé a oír físicamente aquel sonido. Aquella música indefinible que estaba acostumbrada a oír de fondo en mis sueños. El sonido del agua, goteando desde las alturas invisibles o golpeando contra las rocas. Unos destellos azulados rielaron en las paredes pulidas, quebrando las tinieblas casi opacas que me rodeaban. Finalmente, pude apagar mi linterna y dejarme guiar por el resplandor. El pasillo desembocaba en una inmensa cueva, tan alta que me resultó imposible alcanzar a ver el techo con aquella luz tenue, y tan larga y ancha que el otro extremo se perdía en la oscuridad. Estaba casi completamente ocupada por un inmenso lago de aguas cristalinas, brillantes y frías como el hielo, agitadas por una corriente invisible que solo podía significar que, de alguna manera, aquella cueva tenía una salida al océano. No sé cuánto rato pasé sentada en aquella especie de playa, simplemente contemplando los resplandores azulados de la extraña laguna, y las salidas y entradas de algún que otro Pokémon, que no parecieron percatarse en absoluto de mi presencia. Hasta que me pareció ver que una de las sombras que se deslizaban bajo la superficie del lago empezaba a ascender lentamente. Era un Pokémon relativamente grande al que jamás había visto, con toda la piel de su cuerpo de un tono añil pastel y una extraña cualidad de ánade. La mirada de sus ojos rojos, directa y penetrante, me dejó completamente paralizada. Aquel ser era tan inteligente como podría serlo cualquier ser humano. Pero lo que me impactó fue que tenía una especie de gema pulida en la frente que brillaba con un destello carmesí, en la que reconocí de inmediato la misteriosa luz que las personas perdidas cerca del lago habían creído ver brillar entre la niebla, y que sus manos palmeadas, lo bastante fuertes como para vencer a las corrientes marinas, se parecían demasiado a las huellas que se habían encontrado en los cuellos de las víctimas estranguladas que habían ido apareciendo en los últimos meses. Sin embargo, lo que estuvo a punto de hacer que me desmayara fue que, de pronto, escuché de nuevo aquella misteriosa voz que me había estado guiando en sueños, hablándome directamente desde el interior de mi cabeza. Y, por fin, ahora que la oía estando despierta, conseguí reconocerla. Era la voz de Glauco. La criatura emergió lentamente del agua y volvió a llamarme. Y no. Al fin, has venido a verme. Glauco, le dije. Eres tú. Hermana, me alegro de que seas tú la reina, me dijo. Gobiernas mucho mejor de lo que yo podría haber gobernado nunca como ser humano. Me gustaba demasiado explorar estas cuevas en busca de perlas y pepitas como para centrarme en dirigir un país. Ahora, tengo otras misiones para con nuestro pueblo que cumplir, y tú no necesitas estar todo el día detrás de mí para asegurarte de que hago los deberes. Caí al suelo de rodillas, llorando sin poder parar. Solo Glauco podía hablarme así. Él se acercó a mí y me rodeó con sus extraños brazos. Tenía la piel lisa y viscosa, un poco resbaladiza y fría. Pero yo había estado convencida de que no volvería a ver nunca a mi hermano, y me daba igual el aspecto que tuviera ahora. ¿Qué te ha pasado?, le pregunté. Creíamos que estabas muerto. Padre murió de pena, y madre abdicó en mí y desapareció para siempre. Estuve muerto durante un tiempo, contestó él. Mi cuerpo estaba destrozado, y no podía sobrevivir bajo tanta agua. Lo último que recuerdo es haber sido separado de ti por la corriente.
Tengo recuerdos vagos de una luz muy brillante, y de un enorme Pokémon azul y blanco con una corona de cristal. Me dijo que mi destino en este mundo no se había cumplido todavía, y que me necesitaba para ser rey de otro reino. Cuando desperté, en esta laguna, ya tenía este cuerpo. Tal y como me lo describía Glauco, todo apuntaba a que el Pokémon legendario Suicune, la encarnación de la fuerza de la lluvia y el viento del norte, lo había traído de regreso en el cuerpo de un Pokémon. ¿Cómo te llamas ahora?, le pregunté. Glauco abrió la boca y emitió físicamente un sonido similar a un graznido. Goldak. Oira aquella criatura, que me hablaba telepáticamente como mi hermano, emitiendo un sonido como el de cualquier otro Pokémon, me hizo darme cuenta de que Glauco había regresado, pero ya no era un ser humano. Fuiste tú quien mató a mi pretendiente, y a todos aquellos nobles. No era una pregunta. Porque estaba segura de que había sido así. Él asintió en silencio. Ese hombre se hubiera apoderado del trono de nuestra familia, por las buenas o por las malas, en cuanto le hubieras dado los hijos suficientes para legitimarlo como consorte. Y aquellos cortesanos tuyos creían que cualquier varón es más capaz de reinar que tú, así que le hubieran ayudado. Mientras estabas fuera, estuvieron buscando a alguien que tuviera lo suficientemente poco que perder como para arriesgarse a matarte. Aunque entendí lo que había hecho, y le agradecí su protección, aquellas palabras me produjeron un escalofrío. Glauco siempre había sido astuto, audaz, y fuerte, pero también muy dulce. Jamás hubiera matado a nadie. Ni siquiera a un asesino fugado de prisión. Pero él seguía hablándome, y yo estaba pendiente de cada una de las cosas que me decía. Y no, vas a escuchar a mucha gente que querrá decidir por ti. Pero, por muy enloquecida de dolor que estuviera madre, jamás habría dejado el trono en tus manos si no estuviera convencida de que puedes reinar mejor que ella. Durante los próximos años, los consejeros van a intentar convencerte de que te dediques a intentar engendrar a tu sustituto y los dejes gobernar a ellos. Pero tú debes seguir siendo aquella chiquilla que, aunque no quería ser reina, estaba encantada de tener que acompañarme a mis clases para vigilarme, porque así podría aprender cómo ayudar a todo el reino en lugar de conformarse con construir solo una casa. Has acabado siendo reina a pesar de no desearlo, y debes actuar como tal. Has aprendido mucho en todo este tiempo, y ya has demostrado que sabes distinguir entre un halagador y un amigo, y que te desvives por tu pueblo. He podido estar en contacto contigo durante un tiempo, para ayudarte y aconsejarte. Pero mi verdadera misión está a punto de comenzar, y no puedo dejar de cumplirla, porque ahora yo también soy un rey. Entonces, vas a marcharte para siempre de verdad. Le dije. No, no me iré para siempre. Contestó. Volveré, de vez en cuando, y estaré observando Salmarina desde las aguas, como he hecho hasta ahora, aunque no puedas verme. Pero ha llegado tu momento, y, en realidad, ya no me necesitas. Debes asumir que el príncipe Glauco de Salmarina ya no existe, y que no volverás a encontrarte con él hasta que Arceus ordene a Dialga aniquilar el tiempo. No me sorprendió oír aquello. En realidad, aquel encuentro, que yo había imaginado varias veces desde aquel día desgraciado en que perdí de vista a mi hermano bajo las aguas que nos arrastraban, me había producido una sensación agridulce. Supongo que una parte de mí misma había comprendido claramente que aquella criatura ya no era mi hermano. Por eso lo que me dijo después me horrorizó mucho menos que el hecho de enterarme de que aquel rey Pokémon había matado a sangre fría para protegerme. Aunque, ahora que lo pienso, tal vez no debería haber sido así. Escucha lo que voy a decirte ahora, porque no debes olvidarlo jamás. No he venido solo a darte mi consejo. También he venido a advertirte. Tú todavía no puedes verlo, pero el agua y la tierra ya lo sienten. Los Pokémon a mi alrededor me hablan de ello, y la criatura que me devolvió a la vida lo hizo con esa intención. Salmarina está en peligro, pero su peor enemigo no viene de afuera, sino que lleva dentro de ella mucho, mucho tiempo. Tú todavía no lo conoces en persona, pero no tardarás en cruzártelo. Se llama ambición, y es el hijo del orgullo. Salmarina está construida en la frontera misma de la humanidad. Los Pokémon la sobrevuelan, recorren sus calles, habitan sus mares. Conviven con vosotros mucho más allá de lo que podéis ver, y lo que vosotros hacéis siempre repercute en ellos. Cada árbol que cortáis deja sin hogar y alimento a varias familias de Pokémon. Cada vez que dejáis una mina vacía se crea una nueva cueva y una nueva tumba. Así que tengo que pedirte que, hagas lo que hagas, no rompas ese equilibrio. No tomes más de lo que necesitas, no destruyas lo que no podrás reconstruir, no te apropies de lo que luego no puedas devolver. No olvides que tú también estás sujeta a las mismas leyes que cualquier Pokémon, y que el castigo por romperlas será el mismo. Si desafías a la naturaleza, ésta te devolverá el golpe. Los Pokémon a los que los humanos tiranizan se rebelarán contra ellos un día no muy lejano, y un ejército entero de criaturas de las profundidades emergerá de las aguas para recobrar lo que es suyo. Por la fuerza. Porque la naturaleza nunca negocia. Nunca lo olvides. Ahora, adiós, Hino de Salmarina.
Ojalá solo volvamos a vernos cuando ya no tengamos que volver a separarnos. Mientras pronunciaba estas palabras, una neblina suave empezó a levantarse poco a poco desde la laguna, y se espesó hasta ocultar toda la cueva. Lo único que podía ver yo era la extraña gema que Glauco llevaba en la frente, que resplandecía de manera inquietante. Lo último que pude ver fue una especie de relámpago azulado. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en mi cama, en el Palacio Real. La luz entraba a raudales por la ventana, y mi doncella llamaba insistentemente a la puerta para despertarme. De no ser porque aún estaba vestida con mi ropa de viaje y sentía las manos frías y húmedas, hubiera jurado que todo había sido un sueño. Desde ese mismo día, decidí que tenía que hacer algo para evitar el espantoso final contra el que Glauco me había advertido.